Padre Celestial, este ha sido un sábado de gran solemnidad. Hemos disfrutado de tantas bendiciones. Disfrutamos de estos hermosos bautismos esta tarde también. Te damos gracias porque todavía luchas con los corazones humanos. Y todavía tu Espíritu obra en esos corazones. Pedimos, Señor, que ahora al estudiar nuestro último tema, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Entusiásmanos, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar los comunes denominadores que estuvimos estudiando esta mañana. En todos estos retratos que trazamos y que estamos por trazar sobre el tiempo de angustia, hay 6 comunes denominadores. Número 1, siempre hay un ¿qué? Lo que estuvieron esta mañana. Un remanente fiel. Segundo, ¿cuál es el segundo punto? El remanente siempre tiene enemigos. Muy bien, enemigos. En tercer lugar, porque los enemigos quieren destruir al pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios viene un tiempo de angustia. Muy bien. Y la fe del pueblo de Dios es severamente probada. Ese es el punto número 4. Dios no los libra inmediatamente. Dios demora en librarlos. Y finalmente, después de la demora, Dios finalmente interviene y libra a su pueblo. Ahora no vamos a estudiar todos los ejemplos porque esta mañana nos atrasamos un poco, pero aquellos que me han dado su correo electrónico, su dirección, van a recibir copias de este material y tendrán todos los ejemplos allí. Vamos a buscar en nuestra Biblia una parábola de Jesús. Lucas 18 y el versículo 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Se conoce como la parábola del juez injusto. No me gusta ese nombre. En realidad es la parábola de la viuda persistente, mejor nombrada. Es una ilustración de los puntos que trazábamos esta mañana, los 6 comunes denominadores. Ahora, esta parábola se aplica a todas las épocas, en forma general, pero se aplica especialmente a los últimos días. Y usted dice, ¿cómo sabemos, pastor, que esta parábola se aplica especialmente al final de la historia? Sencillamente porque antes de la parábola, inmediatamente antes de la parábola, Jesús está hablando de su segunda venida. Habla de los días de Noé y luego de los días de Lot. Luego viene la parábola y termina la parábola diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, la parábola se encuentra entre 2 referencias a la segunda venida de Jesús. Se aplica especialmente a ese tiempo. Ahora vamos a analizar esta parábola. Hay varios actores en la parábola. En primer lugar hay un juez. En segundo lugar hay una viuda. En tercer lugar, la viuda está clamando al juez. También la viuda tiene un adversario. La viuda le pide al juez que le haga justicia sobre su adversario. Pero el juez se demora en responderle. Pero finalmente el juez interviene y le hace justicia. Vamos a leer la parábola e interpretarla a medida que vamos avanzando. Lucas 18 y el versículo 1. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es la lección central de la parábola. Debemos orar siempre y no rendirnos, no darnos por vencidos.
Y ahora va a ilustrar esa lección, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Así que tenemos en primer lugar el juez. Luego dice, había también en aquella ciudad una viuda. Ahora, encontramos en esta parábola que la viuda lo ha perdido todo. El adversario le ha quitado todo. Los que han estudiado esta parábola han concluido que el esposo de esta mujer, cuando estaba vivo, le debía una suma inmensa a un acreedor. Y cuando el esposo murió, el adversario le quitó todo por pagar la deuda que el esposo había dejado. La dejó en la calle, en otras palabras. Una viuda destituida de todo apoyo humano. Ahora fíjense lo que decía la viuda. Dice, la cual venía a él diciendo. Cuando dice venía, no significa que vino una vez y ya. No, vamos a encontrar que venía y venía y venía y venía donde el juez diciendo, hazme justicia sobre mi adversario. Así que dice, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. El adversario fue el que le quitó todo, el que la dejó en la calle. ¿Hay una demora en la parábola? Sí. Y él no quiso por algún tiempo. ¿Se rindió la viuda porque no respondió inmediatamente? No, seguía viniendo. Ahora escuchen, él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, ahí dice que venía y venía y venía, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Cuál fue la motivación de que el juez le respondiera a las plegarias de la viuda? Para quitársela de encima. Pero finalmente le hizo ¿qué? Le hizo justicia. Por la razón equivocada, pero después de la demora le hizo justicia. Ahora, ¿qué representa esta parábola? Cada personaje de la parábola simboliza a alguien. ¿A quién representa el juez? A Dios. ¿A quién representa la viuda? Los escogidos al final de la historia. Lo vamos a ver en un momento. Yo pregunto, ¿qué representa una mujer simbólicamente? La iglesia. ¿Una mujer pura es una iglesia qué? Pura. ¿Una mujer ramera es una iglesia que se ha prostituido? ¿Qué representa una mujer viuda? Representa una iglesia que lo ha perdido todo. No, aposta todo. Ha perdido todo apoyo humano. No tiene dónde caerse muerto. Yo pregunto, ¿eso va a pasar con el pueblo de Dios al final de la historia? ¿Los fieles en la iglesia van a perder todo apoyo humano? Casas, carros, dinero en el banco, la libertad, todo lo va a perder. Son representados por la viuda. Ya lo vamos a ver. ¿Quién es el adversario al que le quita todo al pueblo de Dios? Satanás. La palabra adversario aquí no es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, es la palabra antidicón. Se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Hay otro versículo que usa la misma palabra, donde dice, vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién representa el adversario? ¿Quién le va a quitar todo al pueblo de Dios? Satanás. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios va a decir, no, Dios me abandonó, ni para qué le sirve. No. El pueblo de Dios, a pesar de que no tiene nada, el adversario le ha quitado todo, sigue viniendo y viniendo y viniendo en oración a Dios, como Jacob.
Y finalmente, ¿qué va a decir Dios? ¿Va a haber una demora? ¿Dios va a responder inmediatamente? No, va a haber una demora. Pero finalmente, Dios va a intervenir para hacerle justicia a su pueblo. Pero escuchen bien, lo va a hacer por una razón distinta que el juez de la parábola. Algunos dicen, ¿cómo puede el juez representar a Dios si dice que ni temía a qué? A Dios, ni respetaba a hombre? ¿Cómo se puede representar a Dios? Representa a Dios a manera de contraste. Es decir, Jesús está diciendo, si un juez injusto responde la plegaria de una viuda por quitársela encima, ¿cuánto más Dios responderá las plegarias de su pueblo porque los ama? Dios responde por una razón distinta que el juez en la parábola. Ahora usted dice, ¿será que la interpretación que da el pastor Bola es correcta? Jesús explicó la parábola. Note lo que dice el versículo 6, aquí viene la explicación. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, quién representa el juez? A Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué representa la viuda? Sus escogidos. Ahora escuchen, que claman a Él día y noche, aun cuando se tarda en responderles. Lean el capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. El pueblo de Dios clamará a Dios y clamará a Dios, y Dios guardará silencio. Satanás le habrá quitado todo al pueblo de Dios, pero finalmente Dios intervendrá para liberar a su pueblo. En el versículo 8 dice Jesús, os digo que pronto les hará justicia. Y luego termina con una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ve que la parábola se aplica especialmente al final del tiempo de angustia. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Vamos a repasar los comunes denominadores. ¿Hay un remanente en esta parábola? ¿Quién es? La viuda, que todo perdió. ¿Hay un enemigo de la viuda? El adversario. ¿La viuda pasa por un tiempo de angustia? Viene y viene y viene. ¿La fe de la viuda es severamente probada? Sí, pero el juez parece ignorarlo. ¿Hay una demora en hacerle justicia a la viuda? Pero después de la demora interviene el juez y le hace justicia. ¿Ven los comunes denominadores en todas estas historias? Ahora, lo lindo de esto es a donde dice que finalmente Dios intervendrá para librar a su pueblo después del tiempo de angustia. Ahora, los siguientes ejemplos que quiero compartir son los más importantes. Los que hemos estudiado son significativos e importantes, pero ahora queremos ir especialmente al tiempo del fin. Para esto, necesito repasar la cadena profética. Yo acabo de grabar una serie que se llama La Gran Cadena Profética. Está en YouTube, la pueden ver, donde trazo la cadena de las profecías desde Babilonia hasta el fin. La cadena empieza con ¿qué reino? Babilonia, luego Persia, luego Grecia, luego el imperio romano. Luego, ¿qué pasa con el imperio romano? Se divide. Luego, el pueblo pequeño gobierna ¿cuánto tiempo? 1260 años, terminando ¿en qué fecha? 1798. Y ahora fíjense qué interesante. Cuando la bestia recibe su herida mortal en 1798, al mismo tiempo se levanta otra bestia. Pueden leerlo ahí. En el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 13 dice que la bestia es herida con la espada. En el siguiente versículo dice, se levanta una bestia de la tierra. ¿Qué representa esa bestia que se levanta de la tierra?
representa a los Estados Unidos. Pueden ver esta presentación, como les mencioné, en YouTube, y ahí yo compruebo por las características. Y lo interesante es que esta bestia que se levanta a la tierra, tiene dos cuernos como de ¿qué? Como de cordero. ¿Qué representan los dos cuernos como de cordero? Representan libertad civil y libertad religiosa. Separación de iglesia y Estado. La parte religiosa es la iglesia y la parte civil es el Estado. Cuando se separan hay libertad religiosa y civil. Cuando se unen no hay ninguna de las dos. Así que Dios levantó esta nación en cuya constitución se halla garantizada la libertad civil y religiosa. Pero esta es una bestia esquizofrénica. Tiene doble personalidad. Porque dice que aunque tiene dos cuernos como de cordero, profesa defender libertad civil y religiosa, termina hablando como un dragón. Ahora escuchen lo que voy a decir. Esta bestia que se levanta de la tierra, que representa a los Estados Unidos, parece que su destino es ayudarle a la primera bestia a recuperar el poder que perdió cuando recibió la vida mortal. Usted puede leerlo en Apocalipsis 13. A pesar de que tiene estos dos cuernos, libertad civil y religiosa, la descripción que se da es que esta bestia de la tierra va a repudiar lo que representa los dos cuernos y va a hablar como un dragón. Es decir, le va a devolver el poder a la primera bestia, al poder papal. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Solo resumo. Si ustedes leen Apocalipsis 13, 11 al 18, dicen que esta bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Dice que todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Dice que manda a todos a adorar a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Es decir, lo que va a hacer esta nación, los Estados Unidos, es que le va a devolver al papado el poder que perdió cuando recibió la herida mortal. Y va a repudiar lo que representan los dos cuernos como de cordero y va a hablar como un dragón. Ahora quiero compartir con ustedes que cuando se fundó los Estados Unidos, se fundó a base de estos dos grandes principios, libertad civil y religiosa. Está en la Constitución de los Estados Unidos, en la primera enmienda a la Constitución, están los dos cuernos como de cordero. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos tiene dos cláusulas. La primera cláusula se conoce como la cláusula del establecimiento. La segunda cláusula se conoce como la cláusula de la libre práctica. Y la tercera cláusula garantiza derechos civiles. Ahora yo les voy a leer la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Y ustedes van a ver en un momento por qué les estoy dando este trasfondo. Porque vamos a ver los mismos comunes denominadores. Así reza la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Esa es la primera cláusula. ¿Qué quiere decir? Que ¿quién redacta las leyes en un país? El Congreso. En un país que tiene un sistema representativo, el Congreso es el que redacta las leyes. En la primera cláusula dice que el Congreso de los Estados Unidos no puede hacer ninguna ley que establezca religión, que establezca alguna observancia religiosa. La segunda cláusula dice:
El Congreso no hará ninguna ley que prohíba la libre práctica de la religión. Es decir, la primera enmienda, las dos cláusulas, la primera prohíbe que el Congreso haga leyes que establezcan alguna observancia religiosa, y la segunda cláusula le prohíbe al Congreso que haga una ley que prohíba que la gente practique su religión. Les voy a dar una ilustración para que puedan entender la diferencia. Nosotros los adventistas creemos que el Congreso de los Estados Unidos algún día va a redactar una ley dominicana y va a mandar que todos guarden el domingo como día de reposo. Yo pregunto, ¿sería esa una violación de la Constitución de los Estados Unidos?